Ana María Vesga se venía desempeñando como presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo, y fue nombrada por el presidente electo Abelardo de la Espriella como su nueva ministra de Salud. Para muchos, valiente la decisión de Ana María Vesga de aceptar el Ministerio de Salud en un momento en el que la salud y el sector salud está atravesando su peor momento y con los retos no solamente financieros, sino también con solucionarle los problemas a la gente. Fraile, hablábamos ayer de desabastecimiento de medicamentos, citas con especialistas, citas médicas, y desde la oposición, la primera en salir a criticar el nombramiento ha sido la exministra de Salud, Carolina Corcho, que hoy es senadora electa. Claro, Carolina, porque además fueron antagonistas. Ella desde el gobierno intentando una reforma a la salud que no logró concretar en el Congreso de la República, pero pues desde ASEMI, que es el gremio que reúne a las EPS, pues Ana María Vesga también diciéndole toda la inconveniencia que tenía en ese momento lo que estaba planteando el gobierno para reformar la salud, que básicamente era acabar las EPS. Finalmente el gobierno termina interviniendo la mayoría de las EPS, pero sin resolver la crisis. Al final estas EPS terminan con una cantidad de quejas impresionante, con los mismos problemas de siempre, la dificultad para el abastecimiento de los medicamentos, del cumplimiento de los tratamientos. Entonces digamos que era obvia esa respuesta. Y ahí en ese caso pues uno ve a la gente del Pacto Histórico diciendo, claro, van a poner al frente del sistema de salud a la persona que antes estaba al frente de las EPS. Y en ese sentido, digamos, tiene algo de razón en su discurso completamente opuesto. Y desde los otros gremios, sí, Carolina, lo que hemos visto es un respaldo señalando, es una mujer que conoce la dificultad que atraviesa el sistema, pero que también conoce los pecados del sistema. Y estoy hablando de la CPS. Ella es consciente de que hay unas dificultades, que hubo temas de corrupción, que hay plata que no se está gastando bien, entonces tiene una visión integral del sistema. Lo que yo he visto en la mayoría de los pronunciamientos es una especie de respaldo y de tranquilidad, porque por lo menos es alguien que ha estado dentro del sistema durante muchos años y sabe cómo funciona. Su nombramiento ha despertado, como dice Fraile, optimismo y esperanza en la mayoría de los actores y de los sectores de salud, pero el doctor Gabriel Carrasquilla es el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Carrasquilla, gracias por estar con nosotros aquí en Dos Puntos de Caracol Radio. Bueno, buenas tardes para ustedes y para todos sus oyentes, y muchas gracias por la invitación a la Academia de Medicina. ¿Cómo reciben, doctor Carrasquilla, desde la Academia Nacional de Medicina el nombramiento y la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud? Bueno, sin duda, como ustedes ya anotaron, es un nombramiento, una designación controversial, pues porque la doctora Ana María Vesga viene de uno de los muchos actores del sistema de salud que era precisamente que es precisamente el sector de las EPS. Pero sin duda ninguna, ella conoce muy bien el sistema y tiene que enfrentar ahora un reto que es muy importante, porque ya no tiene que pensar solamente en uno de los actores, sino en toda la complejidad del sistema. Ella tiene la preparación y el conocimiento para poderlo hacer, y esperamos que así sea. Yo le envié ya una nota diciéndole que la Academia Nacional de Medicina es por ley consultora y asesora del gobierno nacional y del Estado colombiano, y estamos dispuestos a apoyar la gestión de la ministra designada, porque nos corresponde por ley, para que se dé unas mejores condiciones de salud a la población colombiana. Doctor Carrasquilla, ¿Cómo pintarle a la gente el panorama de lo que deja el gobierno de Gustavo Petro? Porque uno ve al presidente en sus últimas alocuciones y rendiciones de cuentas diciendo que el sistema mejoró, que se salvaron muchas vidas, que hay unos índices que se redujeron en su máxima expresión en los últimos años, y entonces ahí es donde la gente dice, bueno, pero si a mí se me demora la cita, pero si a mí se me demora el medicamento, pero si yo no consigo verme con mi especialista, ¿qué es lo que mejoró? Esos indicadores, ¿en dónde mejoraron? ¿Si es tangible esa mejora de la que habla el presidente Gustavo Petro? Mire, Julián, desde el punto de vista técnico de salud y de la epidemiología, las cifras que se deben dar deben ser cifras en tasas, no en casos.
lo que yo pude apreciar en una presentación del presidente, que no la vi completa, es que se estaba hablando de menor cantidad de muertes infantiles, pero es que recordemos que también ha habido una significativa disminución de nacimientos, y la mortalidad infantil se mide en la cantidad de muertes en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, de manera que obviamente puede disminuir la cantidad, pero lo importante es la tasa. Colombia tiene una tasa de mortalidad infantil que ha venido descendiendo desde hace muchos años y que ya está en una cifra de un solo dígito. Ese es un logro que viene cumpliéndose, como les repito, desde hace varios años, y desde luego hay unas diferencias sí muy importantes. Bogotá tiene una tasa de mortalidad infantil de cerca del 6 por 1.000 nacidos vivos, pero si uno ve el oriente colombiano o el Pacífico colombiano, son tasas de mortalidad infantil más altas, de manera que hay que medir es en tasas y no en número de casos. Doctor Carrasquilla, si usted pudiera poner 3 prioridades para los primeros 100 días, de hecho, de este nuevo gobierno y por supuesto de la nueva ministra, ¿cuáles serían? Porque sabemos que hay desabastecimiento de medicamentos, pero también hay crisis en tema de los salarios de los profesionales, pero también tenemos 9 EPS que también están en crisis, incluyendo pues la que fue intervenida por el gobierno, que es la nueva EPS. ¿Cuál serían esas 3 prioridades que tendría que atender el gobierno? Excelente pregunta y muchas gracias. Mire, nosotros estuvimos reunidos con el coordinador de empalme de salud, que lo invité a la Academia Nacional de Medicina a presentarle nuestra propuesta de lo que puede hacerse en el sistema de salud en este momento, y lo dividimos en 2. Uno, un plan de choque que necesariamente hay que aplicar, obviamente, y que la ministra designada tendrá que tener sus prioridades en este plan de choque. ¿Cuáles son esos puntos del plan de choque? El abastecimiento de medicamentos. Hay pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades huérfanas, que no están recibiendo oportunamente o que no están recibiendo los medicamentos en este momento. Hay una gran cantidad de atenciones, citas o revisiones médicas de pacientes con enfermedades crónicas que requieren actualizarse, porque si no pueden acudir a la cita, no pueden tener la prescripción y no pueden tener acceso a los medicamentos. Hay una situación muy compleja de muchas de las clínicas y hospitales, tanto del sector público como del sector privado, que necesita que le lleguen recursos, de manera que esto hace parte de un plan de choque inicial. Pero nosotros también le presentamos al nuevo gobierno, y la doctora Ana María Vesga conoce nuestro documento, porque nosotros hicimos 14 reuniones con diferentes actores de salud del país, y ella participó en 1 o 2 de las reuniones, y le enviamos el documento a todos los participantes, en donde decimos ya, después de este plan de choque que es urgente, se necesita tener en cuenta 4 o 5 puntos que son muy importantes. La financiación del sistema. Eso la doctora Vesga conoce muy bien cómo es la situación de la financiación del sistema, pero el sistema tiene suficientes recursos. Sí, digamos. El sistema tiene una muy buena cantidad de recursos, pero hay que manejarlos bien, sin desperdicio y sin corrupción. Ese es el gran reto para una muy buena gestión ministerial. Sin desperdicios y sin corrupción, los recursos que en Colombia, uniendo todas las fuentes de recursos para salud, incluyendo el SOAT, el riesgo laboral, los regímenes especiales, llega a 150, 160 billones de pesos. Con eso es suficiente, nuevamente insisto, sin desperdicios y sin corrupción. Hay que fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, que actúe independientemente. No puede la superintendencia depender del Ministerio de Salud, tiene que ser independiente, porque tiene que empezar por vigilar el Ministerio de Salud. Tienen que fortalecerse y asignarse responsabilidades claramente definidas para las entidades territoriales, tanto municipios como departamentos. Hay que mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Por eso el primer nivel de atención, que no es lo mismo de atención primaria, pero que
pero que se complementan, tiene que ser mucho más resolutivo. Los médicos generales no tienen la capacidad por el sistema actual de poder resolver una buena cantidad de situaciones de salud. Y desde luego, como ustedes lo afirmaron, el talento humano en salud tiene que formalizarse, tiene que tener un trato adecuado. Hay situaciones en que el talento humano en salud está realmente en unas condiciones laborales muy bajas para lo que tienen que hacer. Y desde luego, como un último punto de los que le presentamos al nuevo gobierno, como les anotaba, es la importancia de empezar, como ya lo ha empezado, entre otras cosas, ADRES, a incluir la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, de tal manera que sea un sistema muy robusto y muy fácil para manejar. No son pocos los retos, pero la nueva ministra tiene la preparación y el conocimiento y la capacidad para hacerlo, y seguramente va a actuar de una manera integral, compleja e imparcial ante todos los actores para ir resolviendo todas estas situaciones. Y desde luego yo estoy seguro que todos los actores del sistema estamos dispuestos a apoyar este nuevo esfuerzo. Es el doctor Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por estar con nosotros aquí en Dos Puntos de Caracol Radio. No, a ustedes muchas gracias y que tengan muy buena tarde.